Hablemos que algo queda, esa frase mágica de Paciano Padrón que hace un mes o 2 meses, no sé cuándo fue que hablamos por primera vez, quedó marcada para siempre porque siempre algo queda. ¿Cómo está, mi estimado Paciano? Bien, mi querido Oscar, muy bien, gracias a Dios, comenzando hoy semana y mes a la vez, 1 de febrero, sí señor. Pues muchas gracias por permitirme otra vez estar acá contigo, No, hablando, algo queda. sí, eso es bueno porque siempre queda, claro. También usted, es ponerlo aquí para que la gente, los que no lo conocen, sepan quién es usted. Un abogado y profesor universitario y además otras muchas cosas que le acompañan. Pero, ¿por dónde arrancamos hoy, profesor? A ver, ¿qué te parece? Hablemos de Venezuela. Hombre, eso sería lo más propicio y propio de su parte y de la mía también, porque siempre estoy interesado en seguir de cerca a la querida Venezuela. Bueno, no le Tú cuento me más. estabas comentando ahorita que Caracas es una de las ciudades más caras del mundo, me decías antes de empezar el programa, Sí, sí, lo cual eso. es absolutamente cierto, desgraciadamente así, con el inmenso problema de que es un país en donde el salario es bajísimo, es el salario más bajo del mundo también. En este momento, Oscar, un dólar, perdón, 1.750.000 bolívares. Espérame, déjame rectificar. 1.250.000 bolívares es el salario base, a lo cual el patrono tiene que darle al trabajador un bono alimentario de otro 1.250.000, lo cual suma 2.500.000 bolívares. Tú podrías decir, ¡qué dineral! ¿Cuántas maletas hay que llevar ¿Cuántas eso? maletas hay? Bueno, déjame decirte que un dólar se puede cambiar por 1.800.000. O sea, el sueldo completo, el sueldo más el bono de alimentación no llega a $1.50 por mes. ¡Por mes! O sea, tú podrás imaginar, bueno, de qué estamos hablando. Está peor Y, que es, Cuba. y ese país que tiene esas condiciones pasa a ser el país más caro del mundo, con una inflación en dólares, porque desgraciadamente ya el dólar se ha metido de tal manera que al principio era prohibido, después el gobierno terminó permitiéndolo y conviven ahora el dólar y el bolívar, incluso la gasolina se vende en dólares y ya no en bolívares. La poca que se vende en bolívares, pues no se consigue, hay que hacer unas colas inmensas y unos días para poder conseguir y en definitiva no la hay. La hay solo si la compras por dólares, por supuesto que al precio de $50 el litro, perdón, de 50 céntimos de dólar el litro. Eso significa que con 3 litros de gasolina tendrías el salario mínimo mensual de un trabajador por 3 litros. O sea que es una cosa absolutamente invivible. Una pregunta. Ese supermercado, son las imágenes de supermercados que se han abierto en Venezuela. ¿Con cuánto hay que ir entonces? ¿Cuántos millones para comprarse algo ahí que valga la pena? Con todos los millones de bolívares del mundo y con un bote de dólares. Ese que tú estás mostrando es un mercado iraní, por cierto. Ahí consigues cualquier cosa, como hay centenares de bodegones donde consigues cualquier exquisitez, vino, charcuterías, queso, etcétera, de cualquier lugar del mundo, a precios de dólares y a precios bien caros, bien completos. No conseguirías en Miami o en cualquier otra ciudad de Estados Unidos esos precios que ahí se pagan. No, tienes entonces un país con una doble nomenclatura, una doble manera de vivir. Los muy ricos, para los cuales se han creado ese supermercado. Eso le iba a preguntar, ¿quiénes son los que compran ahí? Porque por las imágenes no veo, No, no aprecio bien. los enchufados simplemente. Ahí seguramente esa foto debe ser del día de la inauguración, donde van muchísimos curiosos, pero que no pueden comprar. ¿Cómo van a comprar? ¿De dónde van a sacar dinero para poder adquirir a precios de dólares? Entonces simplemente eso no es para ellos. Seguramente que ahí están llevados y movidos por la curiosidad para ver precios, ver cosas, ver objetos, ver bienes. Tenemos esa desgracia de un país en el cual hay para quien se maneja con dólares, para esa clase, esa nueva clase, esos neorricos del régimen, pues entonces pueden tener del régimen y del narcotráfico y de todo ese lavado de dinero brutal que opera en Venezuela. Venezuela es un centro de operaciones criminales internacionales, donde se hace cualquier tipo de negociación y de transacción. Esa cúpula
tienen acceso y para ellos ciertamente que no pasarían problemas, ningún problema. Hay suficientes bodegones, que es como llaman este tipo de abastos, donde venden productos importados de la mejor calidad pero a precio que por supuesto el pueblo no podría pagar. Entonces en Venezuela con esos precios y ese salario y esos millones ya no se puede vivir. Bueno, hace rato no se puede vivir. Eso lo sabemos, lo conocemos todos los que hemos hablado con Venezuela. Hace muchísimo tiempo que no se puede vivir. La clase trabajadora está definitivamente más que empobrecida. Y si no, ¿cómo explicas tú? 6 millones de personas yéndose en la forma en la cual se van. O sea, es la gente que se va caminando, que sale de su casa en Barquisimeto, en Valencia, en Caracas, a buscar hacia la frontera a pie porque no tienen ni para pagar el autobús en Venezuela. Y ven que son días y días y días caminando para luego tratar de pasar y pasar efectivamente a la frontera como lo están haciendo en condiciones infrahumanas, sin un dólar en el bolsillo, con mucha hambre, con muchas necesidades y con una maleta pues, muy liviana, porque te puedes llevar en una maletica que tienes que cargar tú mismo durante larguísimos kilómetros, o centenares, miles de kilómetros. Es una situación brutal. Es ciertamente un clamor a la justicia, a ponerle punto final a esto. Yo creo que es el momento de hacer algo en este sentido y que la comunidad internacional nos apoye y que por supuesto los venezolanos demos los pasos que debemos dar. Ahí está escribiendo Franklin Segarra, esos supermercados y bodegones son una imagen falsa de tranquilidad. Pareciera que no está pasando nada. Sí, efectivamente, Franklin, tienes absoluta razón. Es una mascarada, es precisamente hacer ver lo que realmente no es. Es un mundo de felicidad, de comiquitas para una clase muy reducida, muy limitada. La inmensa mayoría pasando hambre o necesidades para lograr satisfacer las necesidades mínimas de la casa. Eso es típico de mostrar imágenes, eso tanto Cuba como Venezuela llevan la misma receta, de mostrar esa imagen al exterior y el que le diga, no, que Venezuela, hombre, si tienen unos supermercados ahí que hay de todo, no sé, imagínense, sale todo ahí, ¿cómo van a estar pasando trabajo si mira las imágenes? Porque esto es lo que venden estos regímenes que controlan la prensa. Aquí tenemos un saludo también para que alguien que aprovechar para saludarlo. Armando Espuro, buenas tardes de Miami, mi querido profesor Armando, un fuerte abrazo, muy cordial. Siempre Armando preocupado del asunto venezolano. Armando es un venezolano ejemplar, 85 años de edad, profesor de la Universidad Central de Venezuela y se mantiene acá perfectamente activo, dinámico, colaborando, es colaborador de Benamérica y de varias instituciones acá en los Estados Unidos. Aquí también entró Meralia Velasco, buenas tardes, Meralia, arquitecto, politólogo y doctor en ciencias políticas, además con calificaciones envidiables. Felicitaciones, Meralia. Sabiendo que me escuchas, me honra muchísimo porque ella es ciertamente una especialista en ciencias políticas, doctora en ciencias políticas. Lo felicito, tiene muy buenos seguidores. Sí, buenos amigos. Bueno, hablando de amigos y no tanto amigos, tengo una foto aquí para pasar ahora al tema de que estamos en 1 de febrero y en enero no pasó nada. Bueno, y los tienes cara a cara, yo creo que es una buena foto, ella solo habla per se, ¿no? Tú lo estás diciendo, habiendo concluido ya el primer mes del año, podrías preguntarte tú y podrían preguntarse todos los que nos siguen, ¿qué viene ahora? O sea, hubo una consulta popular en diciembre, masiva, más de 6 millones de personas votaron rechazando el régimen y solicitando intervención internacional y pidiendo mucha unidad y coherencia en el gobierno de Guaidó. Y ahora vemos por otro lado que hubo la farsa electoral del 6 de diciembre, donde votó un puñito de gente que hicieron aparentar que eran no sé cuántos millones y en definitiva eligieron de manera absolutamente ilegal, inconstitucional, una asamblea nacional, incluso hasta en el número de los representantes ilegal. La Constitución habla de 165 diputados y eligieron 272 diputados porque les vino en gana. Pero eso no tiene al fin y al cabo ninguna validez y ha sido desconocido por la mayoría de los países democráticos de América, Europa y el mundo. Más de 60 países que han desconocido por completo ese asunto. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Oscar, yo creo que el primer paso tiene que ser dado por los propios venezolanos y por el liderazgo. Y particularmente le corresponde, por supuesto, a Guaidó en su condición de presidente, en el presidente encargado de asumir también el liderazgo de la unidad.
La unidad pasa a ser en este momento un punto, yo diría, de obsesión para nosotros. Conocemos de la experiencia de Nicaragua, conocemos de la experiencia de Cuba, conocemos de la experiencia de Venezuela, cómo el régimen venezolano, a instancia del G2 cubano, juega todo el tiempo a dividirnos, a separarnos. Lo peor que puede ocurrir para el régimen es que nos vean unidos. La unidad es el requisito indispensable. Y en esto hemos venido luchando. Y yo diría que no solo la organización en la cual yo activo acá desde los Estados Unidos, en Benamérica, de la cual me honro de ser presidente, y que ha sido un factor, pero fundamental en los últimos, yo diría, 3, 4, 5 años para ir generando esta idea de la unidad y del trabajo en conjunto. Es absolutamente indispensable de poner los programas, los proyectos personales, grupales, partidistas, para irnos sobre un solo proyecto. Entonces, esa unidad tiene que llevarnos a una unidad de conducción del proceso y a una unidad de acción, que tanto la acción como la conducción lleven un mismo sentido, un mismo ritmo, un mismo camino. De lo contrario, mi querido Oscar, veo muy difícil. Y por supuesto, tenemos necesariamente que insistir en la ayuda internacional para salir adelante. Solos muy difícilmente vamos a poder lograr, sobre todo en el caso venezolano, donde tenemos una invasión de gente de la violencia, de la guerrilla colombiana, de las fuerzas internacionales de la violencia, de las fuerzas cubanas, iraníes, etcétera, que están allí, que parecieran propietarios del territorio venezolano, que se mueven con libertad, que tienen zonas reservadas donde no pisa la bota del soldado venezolano ni del oficial venezolano. Todo esto obliga a que haya un respaldo, una ayuda internacional para que los venezolanos podamos realizar nuestra tarea. Pero el primer paso definitivamente nos corresponde a nosotros, y en este sentido desde Benamérica hemos venido invitando a este asunto. Este jueves, por cierto, vamos a tener una reunión del Comité Político de Benamérica, que yo me honro en coordinar ese comité, para sumar iniciativas de unidad. A lo mejor hablamos el próximo lunes en relación a esto. ¿Qué cosas surgieron? ¿Qué ideas han surgido nuevas que nos permitan ir adelante? Porque definitivamente, te repito, Oscar, la salida del régimen pasa por la unidad de los venezolanos, de la fuerza democrática, y por supuesto por la ayuda internacional para hacerlo factible. Pero ahí usted estaba hablando de movimiento, que hay que moverse. Pero hay alguien, un personajillo español, un expresidente español que continúa moviéndose, ese Zapatero. Sí. Zapatero, tengo informes ahí de prensa y de otras fuentes que ya está haciendo interacción con Biden, el nuevo presidente norteamericano, y con Maduro. Están haciendo ahí y podrían armar una especie de proyecto de ayuda al pueblo venezolano, pero como una tapadera para mantener todo el status quo que hay. No sé, eso lo leí, puede ser que sea real, pero Zapatero ya lo sabemos hace rato que se está moviendo con Venezuela y conectadísimo con el Partido Socialista Obrero Español, el cual fue representante, y con Podemos, que es el ala más radical de ese gobierno. Sí, Pero yo te confieso que respeto muchísimo al pueblo español, al gobierno español, pero ciertamente no me inspira ningún respeto al señor Zapatero. Él personalmente ha sido un factor de distorsión, un hombre que, manejado con dinero, ha estado al servicio del régimen primero de Chávez y ahora de Maduro, de una manera absolutamente descarada. Miente sin ninguna vergüenza y no hace sino ser un factor de distorsión, de amenaza, de ponernos a pelear en todos los terrenos. Hasta en la Corte Penal Internacional se ha metido, sí, tratando de conseguir también allí que el sucesor, el fiscal sucesor de la señora Bensouda sea también alguien que esté a favor de Chávez y que sirva para que la Corte Penal Internacional no actúe. Es decir, ese factor negativo que es el señor Zapatero, pero de la peor especie, efectivamente se ha estado moviendo. Yo no sé si es verdad eso, de que haya estado hablando con el señor Biden a los efectos de encontrar una manera de dialogar o de encontrarnos con la gente del gobierno de Maduro. Definitivamente yo personalmente no creo en diálogo con Maduro,
no hay razón para creer, para pensar, ni con Maduro no lo hubo, con Chávez, menos aún con Maduro. Todo ha sido una burla, todos son procesos para ganar tiempo, afianzar su régimen dictatorial y en definitiva mantenerse en el poder. Yo no tengo ninguna expectativa en ese tipo de salida. Bueno, ahora que estamos hablando del jefe del régimen venezolano, le tengo aquí una foto y un comentario que sé que lo va a disfrutar, aunque es triste, pero es la última jugada de las gotas milagrosas. El Carbativir. Este es un desvergonzado, el señor Nicolás Maduro. De verdad que no tiene vergüenza, no tiene moral, no tiene ética, ni le importa mentir. Esto es un invento de estas benditas gotas y ha sacado el invento de que esas gotas Corbativir combaten efectivamente, está probado que son eficientes en la lucha contra el COVID-19, pero además de eso ha dicho que es producto del estudio y de la ciencia venezolana, que durante meses se estuvieron investigando. Ojalá eso fuera verdad. Estaríamos orgullosos y felices de que eso pudiera ser, de que hubiera un encuentro para el mundo, el descubrimiento de unas goticas mágicas que devuelven la vida de manera milagrosa y hacen que el COVID-19 retroceda frente a ella. Bueno, estas goticas, mi querido Oscar, he tenido noticias de que no son de mi país, sino de tu país. Que es un producto cubano, un producto además viejo, que se usaba no sé para qué cosa, le cambiaron el nombre, las mandaron a Venezuela, las envasaron en esos frasquitos y ahora están vendiéndola como una fórmula milagrosa, pero además siguen burlando, para seguir burlándose del pueblo, le pusieron el nombre de goticas milagrosas José Gregorio Hernández, haciendo alusión precisamente al santo venezolano que ahora muy recientemente acaba de ser llevado a los altares con la condición de beato, en la categoría de beato. Entonces es una manera de burlarse también de esa fe del pueblo. Es probable que la gente que pudiera tener mucha fe, no digo que se cure, pues si tiene coronavirus no lo va a curar la gotica, pero a lo mejor de alguna manera se fortalece anímicamente y espiritualmente con las benditas goticas, pero eso es mentira, es absolutamente falso. Ni son milagrosas, ni son venezolanas, y menos aún de José Gregorio Hernández. Y creo que no será muy efectiva, porque si eran de Cuba, fueron fabricadas en Cuba, se las dispararon los lotes que quedaban, que no sé, se los enviaron a Venezuela como objeto humanitario para hacer toda esta película y todo este show, pero es que Cuba ya está a 1000 casos diarios, que no lo tenía hace unos meses atrás. Está subiendo de 400, 500, 600, 900 y es 1000 casos diarios. Entonces, ¿cómo es la historia? Eso es, fíjate tú, ya las habría utilizado Cuba antes de vendérselas a Venezuela, que por supuesto no las utiliza, porque seguramente las utilizó, son las mismas que habrá utilizado en alguna otra oportunidad para alguna otra mentira. Hoy en Venezuela, por el contrario, el COVID-19 está tomando cuerpo de una manera brutal. Recientemente acaba de morir, Oscar, una familia completa, papá, mamá y los 3 hijos, los 2 de ellos, por cierto, morochos, gemelos bastante jóvenes. 23 trabajadores de la salud murieron en Venezuela en los últimos días. Incluso hasta un diputado, Juan Carlos Monteverde, falleció, uno de los diputados electos ahora recientemente en la farsa esa del pasado 6 de diciembre. De modo que entonces es un país que está en una pandemia brutal. En este momento se estaban quejando por la falta de bolsas para guardar cadáveres, para enterrar cadáveres. Es decir, es una situación definitivamente brutal la cual se está viviendo. Y sale entonces este payaso con lo de las goticas de Corbativir, haciéndole ganar esperanza a la gente y haciendo creer que son unas gotas milagrosas que fueron hechas en Venezuela, producto de la investigación. Pero además no solo eso, dice que fueron sometidas a pruebas durante meses y que tantas personas las probaron y resultaron. ¿Dónde están los estudios científicos? ¿Dónde están las pruebas de todo eso? Absolutamente falso. Es mentira tras mentira. Este es el régimen de la mentira sostenida. Y ya basta. Yo creo que ya estamos cansados, agotados de tanta falsedad. Ojalá que efectivamente seamos capaces de dar los pasos necesarios para golpear donde hay que golpear y podamos pasar la página de esta pesadilla que ya pesa demasiado en la historia de Venezuela y desgraciadamente en la historia de América, porque del mundo,
porque el número de venezolanos que ha ido yéndose para todos lados ha ido generando problemas sociales importantes. Hoy te están saludando. Sí, Emil Ramírez, saludado. Ok, dice, qué saludos, bueno. Emil. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. No, pero ¿sabe por qué la gente se lo cree? Tanto en Venezuela como en Cuba, y que habla con la gente. Yo hablaba con la gente allá cuando era increíble, la gente se lo creía, porque todos los medios de comunicación están, o en Cuba están en poder del gobierno, del régimen, o en Venezuela están sometidos al régimen, y entonces se han convertido los medios de comunicación en lavanderías del cerebro, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Yo recuerdo, y esto es una anécdota mía ahí, cuando trabajaba en los servicios informativos de allá de la televisión cubana, que hoy hablaba Fidel Castro a las 7 de la noche, 4 7 horas, no sé, hablaba un lunes o un martes. Lo repetían el día siguiente, lo repetían el sábado y hacían unos resúmenes para el domingo. Y yo no me daba cuenta de esta historia. Decía, bueno, ¿por qué será esto? ¿Por qué? Y yo hablaba con un jefe mío que más o menos sabía que podía hablar con él, que no era un rojo de eso que me iba a decir, compañero, ¿qué pasa, compañero? La revolución, papá, todo ese cuento. Ay, no, papá, la muela no, papá. Y entonces me decía, déjeme quitar el cartelito de aquí de mi estimado, no estimado, es un bandido. Y entonces me di cuenta que era que yo trabajaba en una lavandería de cerebro, al menos en la emisión, esa historia. Y yo, claro, yo tenía mi ética de publicar, como le dije aquí a algunos muchachos que después vinieron para acá, pero entraron de la universidad a la televisión. Le digo, bueno, aquí tenemos que decir que esto es lo mejor. Acuérdate cómo es el código que Estados Unidos son unos desgraciados. El mundo no sirve y Cuba es una maravilla. Ve por ahí, o sea, tienes que dar ese código en lo que publique, porque si no, te van a partir las patas. Y eso se repite una y otra y otra y no, otra. No, el cerebro. Imagínense que una vez, voy a hacer otra anécdota, no todo venga mal, o sea, estamos hablando de Venezuela, pero es que me ahora. Viene a Había que hacer unos reportajes, porque venía el nuevo periodo de rendición de cuentas del delegado del barrio del Poder Popular ante sus electores, que eso era una porquería. Esos sitios, los tipos metían un informe, la gente pedía algo, una viejita decía, no, mira que mi casa se está cayendo esta cosa. Compañero, ese no es el tema que estamos hablando, ese no es el tema de esto es una casa. Ay, la viejita dijo, esto es una... ¡Buah! Le digo, y se fue. Y yo me acuerdo que dije, bueno, ¿y ahora cómo yo hago un reportaje si la gente dice que yo sé lo que dice, que esto es una M? ¿Qué hice? Me convertí, o sea, cambié el acento y hablé como mis abuelos españoles, no sé la historia, y cuando un cubano siente que hay un periodista extranjero, todos defienden a la revolución. Todos ahí, porque no es que defiendan la revolución, se están cuidando ellos. Eso era simpático. Pero sigamos hablando de Venezuela. Se me acabaron los cuentos personales. Fíjate, lo que dices es absolutamente cierto. Un tema, por ejemplo, reiterativo, son los intentos de contra Emil Ramírez, las goticas mágicas. Tienes razón en reírte. Mira, un intento reiterativo es lo de que Maduro va a ser víctima o es víctima de intentos de homicidio por parte de los seguidores. Ahorita mismo el presidente de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional, esa mamarracha electa el 6 de diciembre, Jorge Rodríguez, acaba de acusar nuevamente a Juan Guaidó, que en complicidad con Leopoldo López intentaron asesinar a Maduro, una vez más de manera fallida. ¿Cuántas veces intentaron asesinar a Fidel Castro? Yo no recuerdo cuánto, que eso se perdió la cuenta. Era cuentos y cuentos y cuentos, y nunca aparecen los responsables, uno con policía. ¿Sí? Chávez igual, no sé, 10, 12, 15, 20 veces, y Maduro por la misma manera. Es siempre el intento de colocarse de víctima. O sea, de jugar al pobrecito. Lo quieren matar, lo quieren asesinar y colocan entonces a personajes. Y ahora, pues una vez más, en el día de hoy, el señor presidente de la Asamblea Nacional, entre comillas, el señor Rodríguez, ataca a Guaidó. Una nueva mentira de estas que seguramente seguirán repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta la saciedad. Y habrá gente que al final termina creyendo eso. Así mismo es el objetivo. Ahora vamos a pasar al conflicto que hay con Guyana y Maduro, lo que está haciendo, y bueno,
y detuvo unas embarcaciones y tienen detenidos tripulantes, no se sabe qué va a pasar. Mira, este es un grave problema que venimos confrontando desde hace muchísimos años con Guyana y que había sido siempre trabajado de manera muy seria por parte de Venezuela, yo diría de manera fundamental en los 40 años de la democracia, desde los años 50 y tanto hasta ahora, hasta los años 2000. Muy seriamente llevado el caso y ubicado en una posición en donde los dos países, Guyana y Venezuela, estaban comprometidos formalmente a encontrarse y cualquier diferencia, trabajarla directamente, no aceptar intermediación de otros y menos aún instancias judiciales. Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia, que tiene, al igual que la Corte Penal Internacional, sede en La Haya, pero como se sabe, es una corte distinta, es otra corte. Y esta Corte Internacional de Justicia hizo a requerimiento de Guyana un estudio para ver si era o no competente para conocer de la diferencia entre Guyana y Venezuela. Y Venezuela, la Venezuela que ellos reconocen, que es la de Maduro, cometió el acto de irresponsabilidad, de no asistir al juicio. Y por supuesto, no asistiendo al juicio, habiendo una sola parte, pues terminó ganando el juicio en cuanto a que se declaró la Corte Internacional como competente para conocer de ese diferimiento. Y ahora vamos a esa corte a litigar nuestras diferencias. Ahí hay unanimidad de los venezolanos hoy en rechazar la corte. La rechaza el gobierno de Maduro y la rechazamos nosotros. Pero ¿cuándo la rechaza? La rechaza ahora, después de una decisión absurda en la cual debió estar representado y debió mandar gente y los mejores talentos para defender el derecho venezolano, pero adicionalmente a eso debió hacer posible que efectivamente Venezuela estuviera bien representada y no aceptáramos eso. En este instante sería una irresponsabilidad en el momento en que se abra no hacerse presente. Y espero que para ese momento ya no esté Maduro al frente de la presidencia de Venezuela, pero si lo está, estaría obligado a mandar los mejores cerebros, los mejores juristas, y los tenemos estupendos preparados para esto a efectos de defender nuestros intereses en la Corte. Ojalá no vuelvan a cometer la arbitrariedad de no ir. ¿Qué pasó aquí, mi querido Oscar? Durante años jugó demagogia Chávez. A él le interesaba ganarse los votos del CARICOM y de los países de origen inglés y del Caribe para la OEA. Y entonces le permitió a Guyana ir haciendo cosas a solicitud, además, que iba haciendo, saludos a Adi Camacho en Canadá, saludos Adi, solicitudes que había estado haciendo, realizando la gente espera que se me fue la idea, saludando a Adi. Allá, en este juego, queriendo ganarse a la gente del CARICOM, entonces comenzó a hacerle concesiones a Guyana y le permitió a Guyana una serie de abusos, de uso de territorio, de contratos que fueron tomando y de explotación petrolera y de contratos que firmaron incluso con empresas americanas para explotar la zona de Guyana, zona que no podía explotar el gobierno de Guyana porque está en la zona de reclamación. Y una vez que están instalados, que están montados, ahora es cuando se le ocurre salir a tratar de reclamar en momentos en que estamos en una situación debilitados. Estamos debilitados en nuestra posición por culpa del gobierno de Chávez y ahora del de Maduro, que permitieron abusos por parte de Guyana, meterse, instalarse, comenzar explotaciones, hacer inversiones multimillonarias que se han hecho, colocándonos ahora en una situación de minusvalía frente a la situación. Ojalá que efectivamente, repito, al gobierno de Maduro se le ocurra mandar buenos abogados en el momento que esté y se inicie. Yo espero que nosotros no estemos allá. Debo confesarte que Cuba ha estado al lado de Guyana todo el tiempo y que sirvió Fidel Castro de un factor de hacer suavizar primero a Chávez y luego a Maduro en cuanto a la posición de Guyana. Ciertamente eso ha sido, es histórico, es así, y esa metida de la mano de Fidel Castro a favor de Guyana hizo que la posición de Venezuela fuera muy débil
que tomaran ellos inversiones y zonas que no les correspondía, y ahora, repito, frente a los hechos, nos conseguimos en una situación de debilidad, frente a los hechos de inversiones hechas en territorio venezolano y frente al hecho de la Corte Internacional que se ha decidido, ha sentenciado que es, por decisión que tomó, que es competente para conocer de este caso. Ahora quiero que me explique, porque no lo entiendo muy bien. O sea, yo nunca he pisado tierra venezolana, ni antes, ni durante, ni sé cuándo será, bueno, cuando sea libre de verdad, como Amén. lo era antes. Pero esta historia de que los policías detienen a trabajadores en el estado de Trujillo, esto yo lo encontré y no, yo tengo que preguntarle a Paciano, ¿qué cosa es eso? No lo entiendo. Esto es absolutamente cierto. Bueno, en Venezuela se creó para distribuir el gas, para seguir haciendo demagogia, una empresa de distribución de gas comunal. Y los trabajadores, como todos los trabajadores venezolanos, protestaron. ¿Protestaron qué? El no pago o el pago de unos sueldos que no alcanzan absolutamente para nada, y algunas otras reivindicaciones que no eran solamente salarial, pero en todo caso de carácter laboral. Y al gobierno no se le ocurrió mejor idea que ponerlos presos. Entonces Maduro y su régimen absurdo, grotesco, grosero y que no respeta, pues pone preso a unos humildes trabajadores que están reclamando su derecho. Ojalá que estas protestas se multipliquen, y yo creo que es el momento de comenzar la movilización social o de incrementar las luchas sociales en reclamo de lo que corresponde a la gente, el reclamo de reivindicaciones salariales o laborales en general, y por supuesto reclamo de derechos fundamentales como el tener gas, el tener alimento, el tener medicina, el tener un salario que alcance. ¿Qué otra cosa podríamos pedir? Pero eso es legal, usted que es abogado. No, no, Es por legal que supuesto que la no. policía pueda detener a trabajadores que están reclamando. No, por La supuesto que policía no. se dedica a eso también, en ese estado o en toda Venezuela. Eso es un abuso, ¿no? Los derechos fundamentales, el derecho a la protesta, el derecho a manifestarse pacíficamente. Estos trabajadores estaban trabajando, expresando su protesta pacífica como les correspondía hacer, y de manera abusiva entra la policía y los detiene a todos. Ahora, esto no es el caso único, esto es un caso que va todos los días. No, sí. Afortunadamente esa noticia salió y tú la pescaste por allí y nos las traes, pero ciertamente... Fue ayer, esa noticia la pesqué ayer, o sea, revisando ahí a ver qué temas tan buenos. Digo, oye, Claro, ese está buenísimo. pero desgraciadamente estas son cosas que ocurren con muchísima frecuencia. El atropello a los trabajadores en sus derechos, y no solo a los trabajadores, a todos los ciudadanos, a las organizaciones, a las ONG constituidas que levantan la voz en nombre de las comunidades, pues las persiguen, las golpean, o ponen preso a sus dirigentes. Esa es parte de la lucha que tenemos que dar, y a la cual tenemos que prepararnos para, de manera muy unida, muy formal, muy firme, respaldarlos desde acá y ayudarlos, estimularlos a hacer lo que corresponde. Ya tengo el tema final porque me llama la atención, las Naciones Unidas siempre hablan de Venezuela, que si Venezuela para aquí, Venezuela, pero no pasa nada, dicen hablan algunos interlocutores o alguien, pero que hay algo nuevo con esta historia de que las Naciones Unidas miren otra vez a Venezuela. Sí, bueno, ahora justo acaban de volver a poner la mirada sobre Venezuela para exigirle a Nicolás Maduro y a su régimen, a su gobierno, que por favor permita la ayuda humanitaria y garantice la seguridad de los trabajadores humanitarios. Nosotros tenemos una expresión, yo no sé si ustedes la tienen en Cuba o una parecida, decimos que Maduro ni lava ni presta la batea. Él no atiende, no presta la ayuda necesaria, la ayuda humanitaria que el pueblo venezolano está requiriendo, y se muere y se van por millones del país escapando del estado de abandono y de locura absoluta que existe. Pero entonces, porque él no hace nada, ni permite que vengan otros a hacer, persigue a las organizaciones de las ONG, como te estaba diciendo antes, que pretenden cumplir con su tarea, y persiguen y afectan o no dejan entrar a organizaciones ONG internacionales que están solicitando poder llevar alimentos, medicinas y prestar atención a los enfermos. Es realmente lamentable. Ojalá que en esta oportunidad se escuche la voz de Naciones Unidas y que los países del mundo comiencen a darse cuenta de que tienen que ayudarnos más seriamente, que no es solo pedir que haya elecciones o que como suelen pedirnos, pónganse de acuerdo, se hagan elecciones. Sí, claro.
ahí es imposible hacer elecciones con bandidos o llegar a acuerdos. Con el carcelero, negociar con el carcelero. Negociar con el carcelero, ya sabemos lo que va a ocurrir. Nos toca ahora, yo creo que en esto, Oscar, tenemos que tener claro, la lucha corresponde a los venezolanos, es a nosotros en primera instancia. Por supuesto que necesitamos de la ayuda internacional, pero esa ayuda no va a llegar hasta que no nos vean suficientemente unidos. Es la hora, es el momento, es el tiempo de reclamar, de exigir unidad y de hacer nosotros lo que nos corresponde, de poner posiciones personales o partidistas, banderas propias para sumar una sola bandera, la tricolor de Venezuela, y una sola consigna, la libertad y la democracia para el país, ser posible pasar la página, dejar atrás a Maduro y a su gente, dejar atrás esa pesadilla para comenzar el proceso de reconstrucción. Estamos hoy a 1 de febrero, segundo mes del año 21, es buena hora para comenzar a trabajar en ese camino. Esa palabra me serviría muy bien para el punto final del programa, pero es que se me acaba de ocurrir algo, una idea que coincide otra vez Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela coincide que tienen la misma esta epidemia roja que nos cayó a los dos, y ahora a partir de que usted habló de todos los venezolanos que se han marchado de Venezuela por las razones que se conocen, Cuba y Venezuela no eran países emigrantes. No eran gente emigrante. Los venezolanos no emigraban, los cubanos no emigraban. Y eso, lo que vino con Castro y con Chávez y después su descendencia madura, han convertido a dos países que no emigraban en países emigrantes. ¿Eso quién lo puede explicar? O sea, ¿cómo alguien puede convencer a alguien de que eso es bueno? De que el socialismo del siglo XXI o del año 1959 es bueno cuando la gente emigra. Dos países que no emigraban. Cuba ahí, cerca de Estados Unidos. Bueno, cerca de aquí. Yo siempre pienso que estoy en Cuba. Que dice mi mujer. Me dice, tú siempre crees que estás en Cuba. Yo soy cubano. Para mí Cuba soy yo y los que me rodean. Y Cuba, esto es Cuba también. Pero venezolanos, que el mundo entero. Ustedes los venezolanos tienen apellido italiano, apellido libanés, apellido sueco, apellido francés, apellido inglés. O sea, de todas partes del planeta fueron para Venezuela para quedarse allí, a prosperar. Y entonces están desapareciendo. Sí, ese es el, digamos, la mejor demostración del absoluto fracaso de este llamado socialismo del siglo XXI. Después de 22 años de sometimiento al pueblo, la gente no le queda otro remedio que emigrar. Cuando ya 6 millones de los nuestros nos hemos visto obligados a dejar al país y estar hoy afuera, es la mejor demostración del fracaso brutal. Y créeme, mi querido Oscar, si se abrieran las posibilidades, ¿cuánta gente más nos saldría? La gente se está yendo a pie. En este momento, ahora, en este momento que estamos tú y yo acá hablando, sentados, a esta hora hay gente caminando hacia la frontera en búsqueda de libertad, con una maletica, con los hijos, con la vieja. Es realmente una historia triste. Es la hora de efectivamente de rebelarnos y de ponernos de pie y de insubordinarnos frente a esta situación. Que haya efectivamente la rebeldía necesaria para no seguir callados, para no seguir aguantando y para que efectivamente se genere el proceso de cambio absolutamente indispensable. Es la hora, es el momento, es el año. Ojalá que así sea. Gracias, Paciano, excelente. Me parece a mí que hemos conversado y usted siempre bien ilustrado. Es el hombre ilustrado, pero además con los pies en la tierra, que eso es lo más importante, porque conoce el tema de primera mano y lo siente. Gracias, Oscar, a ti. Lo lastima. Muchas gracias. Nos vemos hasta el lunes próximo a las 6 de la tarde. Vamos a buscar a ver qué temas tenemos ahí, pero siempre Venezuela da para hablar, porque ahí están pasando muchas cosas y sobre todo, desgraciadamente, desagradables. Chao, Paciano, gracias. Chao, hermano, gracias.